Listo, amores. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Van a estar muy atentos, van a estar juiciosos, porque les voy a socializar la guía que les publicaron ayer. Esta guía la he tratado de hacer lo más sencilla, lo más bonita, lo más agradable posible para ustedes, para que no se aburran y para que puedan desarrollar juiciosos sus actividades. ¿Listo? Entonces voy a silenciarlos a todos mientras yo explico la guía. Una vez yo haya explicado la guía, entonces les habilito los micrófonos para que me hagan sus preguntas y aclaren sus inquietudes. ¿Listo? Señora. Sí, señora. Señora. Entonces, atentos, pilotos. Y vamos a iniciar, ¿vale? Listo. Vale. Listo, amores. Entonces, la guía que yo les estoy proyectando acá es la misma guía que les publicaron en la página del colegio y que les publicaron en el Facebook del colegio, ¿vale? En esta guía vamos a trabajar el tema de la clasificación de los seres vivos, algunos conceptos generales. Entonces, en la primera parte de la guía yo les explico el concepto de clasificar. Si estamos hablando de clasificación de los seres vivos, lo mínimo que tenemos que tener claro es qué es clasificar. Y entonces clasificar es sencillamente la acción de organizar, de ordenar un grupo de seres vivos teniendo en cuenta sus características que los hacen comunes entre sí o que al contrario los hacen diferentes de otros. ¿Listo? Es como cuando ustedes clasifican en su armario, a un lado las camisetas, a otro lado los buzos, a otro lado los jeans, a otro lado las chaquetas. Eso es clasificar. Lo mismo se hace con los organismos, con los seres vivos. ¿Listo? Acá les muestro una reseña histórica cortica, que es importante que ustedes la lean, ¿vale? No la vamos a leer ahorita porque el tiempo no nos daría. Entonces, la van a leer ustedes juiciosos, cuidadosamente en su casa. Si ustedes quieren en su cuadernito, se sientan juiciosos y elaboran la línea de tiempo para que puedan comprender mejor el tema. Recuerden que la línea de tiempo es una línea donde se ubican las fechas de la más antigua a la más reciente con el personaje y el aporte que hizo cada personaje. ¿Listo? Eso yo ya se lo he enseñado en clase, cómo hacer una línea de tiempo. Les doy 3 conceptos importantes que ustedes deben tener claros durante el desarrollo de la guía. El primero es la especie. Y recordemos que la especie es un grupo de organismos que tienen características comunes. ¿Listo? Como por ejemplo un grupo de mariposas que tengan las características comunes, que tengan las mismas características todos los organismos de una población de mariposas, de un grupo de mariposas. El otro concepto es la taxonomía. Entonces se dice que la taxonomía es el campo de la ciencia que se ocupa de describir y clasificar la diversidad de la naturaleza, mientras que la sistemática se encarga de explicar relaciones de parentesco entre los seres vivos. Entonces, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo con su familia. Entonces, vamos a poner el ejemplo del árbol filogenético, el árbol de su familia. Entonces, en la sistemática, lo que hace la sistemática es mirar el origen evolutivo a partir de un ancestro común. Hablemos de un ancestro común, en nuestro caso partamos del abuelo, los abuelos. Entonces, el abuelo sería el ancestro común, de donde se desprenden las demás ramas. Entonces, el abuelo tiene hijos, esos hijos le dan nietos, esos nietos le dan bisnietos. Entonces, se van desprendiendo ramas de ese árbol o de ese origen común que es el abuelo. Eso es lo que hace la sistemática, tener en cuenta de dónde venimos, de dónde surgimos. Mientras que la taxonomía, entonces ya coge, por ejemplo, la familia Méndez y entonces los clasifica. Los que tienen cabello claro, los que tienen cabello oscuro, por color de piel, por el color de ojos, por la estatura. Todas esas características tienen en cuenta la taxonomía para clasificarlos. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, la sistemática tiene en cuenta el origen y la taxonomía los clasifica teniendo en cuenta sus características. Ahora bien, resulta que para poder clasificar a los seres vivos se deben tener en cuenta algo que se llama los caracteres taxonómicos. Y los caracteres taxonómicos simplemente son rasgos o son características
que permiten clasificar más exactamente cada ser vivo. Entonces, acá en la guía, estos que están en color azul clarito, yo les explico cada uno de esos caracteres que se deben tener en cuenta para clasificar a los seres vivos. El primer carácter que tenemos en cuenta es el carácter morfológico. Y el carácter morfológico, morfo, hace referencia a la forma, las características observables, la estructura, la morfología de los seres vivos. Entonces dice que son aquellos aspectos relacionados con las características externas visibles de un organismo, ¿sí? Las características que pueden observarse. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de las hojas de los árboles. Entonces, las hojas de los árboles, ¿cómo se podrían clasificar? Por su forma, por el borde, por forma y borde, pongámoslo como ejemplo para no confundirlos, ¿listo? Porque el otro tema de clasificación es más complejo. Eso en cuanto al carácter morfológico, por ejemplo, las aves, de acuerdo a la forma de las alas, los peces, la forma de las aletas, ¿listo? Esas son características morfológicas. Los fisiológicos, caracteres fisiológicos, entonces, en los caracteres fisiológicos se tiene en cuenta las funciones vitales de los seres vivos. Entonces, por ejemplo, se tiene en cuenta la característica de la nutrición o la función de la nutrición. Entonces, las plantas se alimentarán de una forma y los animales se alimentarán de otra forma. Lo mismo con la respiración, lo mismo con la circulación. Todas esas funciones vitales se tienen en cuenta. ¿Listo? Los caracteres citológicos. Recordemos que cito hace referencia a células. Entonces, los caracteres citológicos son aquellos que tienen en cuenta el tipo de células que constituyen a cada organismo. Recordemos que existen células procariotas y células eucariotas. Que las células procariotas son aquellas que no tienen núcleo definido, mientras que las eucariotas sí lo tienen. Entonces, para estos caracteres citológicos se tiene en cuenta si son organismos procariotas o eucariotas. ¿Listo? Procariotas como las bacterias, eucariotas como nosotros, ¿vale? Los caracteres ecológicos. Entonces, como su nombre lo indica, eco hace referencia al ambiente o al tipo de hábitat donde se desarrolla cada organismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las aves tienen un hábitat diferente a los peces, ¿sí? O los zorros tienen un hábitat diferente a los gorilas. Entonces, recordemos que el hábitat es el lugar donde habitan, la casa de los seres vivos. ¿Listo? Los caracteres etológicos. Nos dice que son aquellos aspectos que se refieren a comportamientos de los seres vivos. Entonces, ¿a qué hace referencia con comportamientos? Entonces, por ejemplo, hay animales que tienen actividades diurnas y hay animales que tienen actividades nocturnas. Es decir, que unos trabajan y hacen sus actividades en el día y otros en la noche. Entonces, por ejemplo, los búhos y, por ejemplo, los zorros o los murciélagos son animales nocturnos, que en el día permanecen quietos y por la noche salen a hacer sus actividades. Hay otros organismos, como las aves, muchas aves que salen en el día a realizar sus actividades. ¿Listo? Y por último tenemos el carácter molecular. Entonces, lo que se hace en los caracteres moleculares es que se tiene en cuenta la composición química que emplean, la composición química o la composición genética. Entonces, se tiene en cuenta ya es la secuencia de ADN que permite establecer la característica o la relación entre los seres vivos. Recuerden que yo en el laboratorio les mostré la molécula de ADN y les expliqué que está en el núcleo de nuestras células y que se transmite de generación en generación. Entonces, eso es lo que hace o lo que se tiene en cuenta en los caracteres moleculares, ese ADN que se transmite de generación en generación. ¿Listo? Luego en la guía les muestro una tabla, un dibujito, donde les dan los ejemplos de cada uno de esos caracteres de este animalito. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo lean, profundicen lo que yo les acabo de explicar. Vale.
Por favor, me confirma alguien si me están escuchando y me están viendo bien. En el chat, por favor. Listo, David Santiago, muchas gracias. Continuamos. Pilosos, ya, gracias. Listo, queridos. Entonces resulta que en la historia de la clasificación de los seres vivos hay dos personajes bien importantes, que son Linneo o Carl von Linneo y Charles Darwin. Estos dos personajes influyeron mucho en el tema de la clasificación de los seres vivos, en los aportes a la clasificación de los seres vivos. ¿Listo? Entonces, este señor Carl von Linneo se le llama el padre de la taxonomía, ya que fue el primero en proponer la manera de clasificar a los seres vivos, de organizarlos, ¿listo? Y los organizó en grupos o en categorías que se llamaban taxones, así llamaban los grupos de especies. Y esos taxones eran características comunes que presentaba un grupo de organismos. El otro señor, Charles Darwin, lo que hizo fue complementar lo que ya había dicho Linneo, ¿listo? ¿Y cómo lo complementó? Entonces, este señor lo que hizo fue explicar que en la mayoría de los casos el parecido físico refleja las relaciones de parentesco que hay entre las especies. Entonces, lo que yo les explicaba de el abuelo, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Esa fue la relación que hizo el señor Charles Darwin y por eso se le llamó el padre de la sistemática. Entonces, retomemos. Linneo se le conoce como el padre de la taxonomía porque clasificó los organismos según sus características, mientras que Darwin se le conoce como el padre de la sistemática porque él lo que hizo fue buscar el ancestro común o el antepasado de donde surgió cada ser vivo. ¿Listo? Cada organismo. Listo, chicos. También les explico acá que según Darwin se deben tener en cuenta dos criterios específicamente para clasificar los seres vivos. Primero, la genealogía, es decir, el ancestro común, el abuelo en el ejemplo que yo les puse. Y segundo, el grado de similitud. Entonces, ese grado de similitud hace referencia a los cambios evolutivos en sus características que se han dado con el paso del tiempo. ¿Listo? Esos dos conceptos es importante tenerlos en cuenta. Perdón, listo. Listo. Ahora bien, hay algo importante que ustedes deben saber y no se les puede olvidar. ¿Listo? Este concepto es bien interesante. Y les voy a hablar de la nomenclatura binomial. Este tipo de nomenclatura también se llama nomenclatura linneana en honor al señor Carl von Linneo, quien fue el que la propuso. ¿Y en qué consiste esa nomenclatura binomial? Esa nomenclatura binomial consiste básicamente en asignar los nombres científicos a los seres vivos, a las especies. ¿Y cómo se hace la asignación de esos nombres científicos? Entonces acá muy clarito se lo explican. El nombre científico de una especie está compuesto por dos términos que se escriben en cursiva, o sea, la letra inclinada. ¿Listo? El primero, con mayúscula la inicial, corresponde al género y el segundo, en minúscula, a la especie. Se lo subrayo con rojo para que no se les olvide. Ambos términos son palabras en latín y pueden hacer referencia a alguna característica de la especie, a su descubridor, a su nombre o a su localización. ¿Listo? Entonces nos dan aquí el ejemplo, Pilobates terribilis, que es una rana amarilla pequeña. Este es el nombre científico de esa rana amarilla. ¿Listo? Si ustedes observan lo que leímos anteriormente, dice que está compuesto por dos nombres. El primero es el género y el segundo es la especie. En este caso, Pilobates vendría siendo el género y terribilis vendría siendo la especie. Si ustedes analizan la escritura de estas dos palabras, esta primera está la P en mayúscula y el resto en minúscula, y la segunda está toda en minúscula. Y si analizamos el nombre científico completo, está escrito en letra
cursiva. Eso es importante que lo tengan en cuenta. La nomenclatura binomial es la que le da el nombre científico a las especies y consta de dos palabras, el género y la especie. El primero es el género, la segunda la especie. El género va escrito la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula. La especie todas en minúscula y todo va escrito en letra cursiva. Esa es la característica de ese tipo de nomenclatura. Listo. Acá yo les pongo un video que ustedes deben observar para profundizar en todo lo que yo les he hablado. Entonces, ese video lo que les va a ayudar es a comprender y a reforzar mejor lo que yo les estoy explicando, ¿vale? Ahora bien, les voy a explicar esta imagen que también aparece en su libro, que hace referencia a las categorías taxonómicas. Y las categorías taxonómicas también fueron propuestas por el señor Linneo. Y básicamente, ¿qué son las categorías taxonómicas? Las categorías taxonómicas son como rangos que hay dentro de la clasificación de los seres vivos. Entonces, así como en la policía o en el ejército hay rangos oficiales, suboficiales, tenientes, en fin. Asimismo, hay categorías o hay rangos en la clasificación de los seres vivos. Y se lo voy a explicar con esta imagen que tienen ahí en su guía. La especie, el primero es la especie, que es la unidad más pequeña de clasificación de los seres vivos, o sea, es hasta donde se puede llegar estableciendo características para clasificarlos. Entonces, la especie. El segundo es el género, y el género es el conjunto de especies que comparten unas características. El otro es la familia, y que la familia pues es un conjunto de géneros que están muy relacionados. El siguiente, el orden. ¿Y qué será el orden? ¿Cuál será el orden, Gabriela? Espera. Dame un momento. Gabriela, cuéntame qué será el orden. Gabriela, cuéntame qué es el orden entonces, así conforme yo se lo estoy explicando. ¿Qué sería el orden? Profe, no se le está escuchando. ¿No me estás escuchando? Así, pero ¿Quién más no me no. está escuchando? Bautista, no puedo activar el micrófono. Bautista, activa el micrófono. Profe, yo sí puedo escuchar. Yo sí puedo escuchar. Matthew, ¿usted me está escuchando? También puedo escuchar. Matthew, ¿me estás escuchando bien? Yo sí la estoy escuchando bien, pero lo que le decía era que activara el micrófono. Ah, bueno, amores. Entonces, Sí, ya me escuchas, profe. ¿qué sería el orden? ¿Qué vendría siendo el orden? Si la familia es el grupo de géneros, ¿qué vendría siendo el orden? Las personas que comparten un ancestro, la familia que comparte un Profe, sería especie, género. Profe, es el conjunto. Es la familia, profe, es la familia que comparten un ancestro común. Carnívora, conjunto de familias. Es el conjunto de familias. Carnívora es el conjunto Es el de familias que conjunto de comparten un familias, ancestro muy común. bien. Es el conjunto de familias. ¿Y qué será la clase? Es la Es la agrupación de varios órdenes que comparten Que ancestros. comparten características. ¿Y qué será el dominio? Es la categoría más grande de un organismo y se tiene en cuenta la estructura celular, Entonces el dominio celulares sería y son el grupo de clases. y eucaria. Sería el grupo de clases. ¿Y el reino? Organismos con características similares a nivel celular. Agrupa clases similares en animales. Se usan pilas. Listo, amores. Yo los vi que estaban leyendo y esa no era la idea del ejercicio. La idea del ejercicio es que ustedes vayan relacionando los conceptos. Entonces yo les iba explicando que la especie es la unidad más pequeña de clasificación, que el género es el conjunto de especies,
que la familia es el conjunto de géneros, que el orden es el conjunto de familias, que la clase es el conjunto de órdenes. Luego vamos por acá. El filo entonces será el conjunto de clases y el reino será el conjunto de filos. Esa es la relación que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Obviamente que conforme vamos avanzando en las categorías taxonómicas, pues hay características que comparten esos organismos. ¿Listo? Hay unas que comparten y otras que no, por eso se van desprendiendo nuevas categorías. Y el reino, recuerden que los reinos ya es cuando hablamos de los reinos de la naturaleza, monera, protista, fungi, vegetal y animal. Y esos reinos se han clasificado en algo que se llama los dominios. Y existen 3 dominios. El dominio arquea y bacteria, que son organismos procariotas, es decir, que no tienen núcleos definidos. Y el dominio eucaria, que son los organismos que tienen sus núcleos definidos. Y dentro del reino eucaria, entonces, están los organismos eucariotas y están los reinos protista, fungi, vegetal y animal, que son los organismos que tienen sus núcleos bien definidos. ¿Listo, chicos? Perdón. Listo. Espero les haya quedado claro esa parte. Luego les digo, para profundizar en el tema debemos observar el siguiente video. Entonces ustedes observan ese video para profundizar en todo lo que yo les he venido explicando. ¿Listo? En esta tabla yo les propongo 2 ejemplos de 2 especies diferentes para mirar cómo se hace la clasificación taxonómica. Entonces, tengo para la especie vegetal la orquídea mano de gato y para la especie animal el chigüiro, que ustedes bien conocen y que es de su tierra. ¿Listo? Entonces, en esa tabla lo que yo hice fue clasificar el género, la especie, perdón, género, familia, orden, clase, filo, reino, dominio, nombre común y nombre científico. Pilas que yo acá les escribo. Analiza detalladamente el nombre científico y relaciónalo con algunos datos de la tabla, teniendo en cuenta la explicación anterior. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Mirar este nombre científico, por ejemplo, y ustedes miran, enciclia, venga, voy a mirar por acá dónde está enciclia. Ah, está acá, o sea que es el género, la primera parte del nombre científico. Y luego voy y busco celligera por acá en mi tabla. Ah, es la especie, o sea que mi nombre científico sí está constituido por el género y por la especie. Y además, ¿cómo está escrito? Ah, la primera en mayúscula y las demás en minúscula. Y además está escrito en cursiva. Y lo mismo hacen con esta. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan cuando yo les digo acá que lo relacionen con estos datos. ¿Listo? Y finalmente, les doy otro videíto para que profundicen el tema de la clasificación de los seres vivos. Finalmente, les pongo una nota y les pongo un pantallazo de su plataforma Sabia. Estas actividades que ustedes ven acá con flechas rojas ya están asignadas en su plataforma. Entonces, por favor, ingresan y las desarrollan porque eso les va a permitir fortalecer los conocimientos que hemos visto en esta guía. ¿Listo? Entonces está la taxonomía, categorías taxonómicas, clasificación de los seres vivos y los tipos de características. De igual forma, quienes tienen el libro Sabia pueden dirigirse a las páginas 62, 63, 64 y 65 y ahí está el tema si quieren profundizar y si quieren ampliar sus conocimientos. Pueden utilizar su cuadernito, leer juiciosos la guía, tomar en su cuaderno los apuntes que crean necesarios. Y con el favor de Dios nos vemos el día jueves a las 9 de la mañana. Entonces, si tienen dudas, inquietudes, me las traen, me las hacen saber y acá las resolvemos. No olviden que también hice un video explicando la guía que el señor rector en la página del colegio ya les indicó dónde la encuentran. Entonces, pueden dirigirse al canal de YouTube y buscar mi video y ahí también les profundizo en el tema. ¿Listo? Listo, mis amores. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud antes que se nos acabe el tiempo. Profe, las actividades que mostraste ya están en la plataforma.
Mis amores, esta guía no tiene actividades, ¿listo? Simplemente es una guía de conocimiento, es decir, donde ustedes tienen los conceptos. Escúchenme bien. Ustedes lo que tienen que hacer con esta guía es leerla muy bien, coger su cuadernito, tomar apuntes y tener todo listo, todo claro para que cuando se les envíe la guía de verificación de actividades, ustedes la puedan desarrollar más fácil. ¿Listo? Los videos donde se Profe, encuentran. o sea que esa guía ya está en la página de Facebook. La guía que yo les acabé de socializar. Desde sí, amor. ayer. Una pregunta. Y para los que no tienen De YouTube. Los que no tienen plataforma Conecta, plataforma Sabia, entonces pueden hacerlo a través de un correo que ya les indicará el rector. Ah, ok, gracias. Profe, ¿y los videos de YouTube dónde los encuentro? Señor, Por la página de Facebook del colegio encuentra el video. Ay, amor, no te gracias. escucho, que la página del colegio, ¿qué? Me estaba Encuentra preguntando el que link dónde del podía video. Por el link del video de Facebook, ¿cierto, profe? Me encuentra el Sí, video. entran al link de YouTube. Entran a YouTube y ahí están todos los videos de los profes. Los míos los identifican como videos profe biología. Ya, profe, que ya podemos salir. Sí, profe. ¿Cómo se llama el canal en sí? ¿Para qué, Valentina? No te escuché. ¿Cómo se llama el canal en sí? O sea, ¿cómo se llama el canal de YouTube? CCAB Audiovisual. Sí, señora. CSV Audiovisuales. Ahí hay algunos que ya lo han consultado. Ahí tienen videos de todas esas asignaturas. Se llama así. Pues ya podemos colgar. Amores, ¿se registraron todos su nombre y su apellido? Profe, ya Apenas podemos acaba la colgar. clase. Me acabo de despertar mi hija. Profesora. Señora. Linda. Tan linda. Profe. ¿Podemos colgar? Profesora, le habla Carvajal. Carvajal. Cuéntame, Carvajal. Profe, yo ya le escribí mi nombre por el chat. Listo, amores, no se les olvide, pongan todos sus nombres completos y el grado, si es 61 o 62 para poder hacer asistencia. Profe, ya encontraste mi nombre, es que creo que no sé. No, si lo escribí, sí, tiene que Listo, profe, ya te lo escribí. Profesora. Profe. Ya, profe, ya te lo mandé. Ahora pues ya está ahí. Profe, ¿ya podemos salir? Mis amores, me alegró un montón volver a verlos. Bueno, Sigan así Bien, conmigo, profe. cuídense mucho. hasta la Y próxima. volveremos a ver el día jueves, ¿listo? Chao. Chao. Chao, amores, los quiero mucho. No.